Muy buenas noches, les saluda el ingeniero Robert Cedeño, maestrante del UNEMI del programa de maestría de educación en bachillerato, mención pedagogía en matemáticas, ¿no? En este momento, pues vamos a compartir un pequeño podcast donde veamos este análisis a lo que tiene que ver con la evaluación educativa que se debe realizar en cada institución educativa, ¿no? Y vamos a hacer énfasis en tratar este tema hacia los estudiantes de bachillerato, ¿no? Y en especial al área de matemática, pues en la cual yo me desempeño. Podemos empezar sobre un pequeño análisis sobre los atributos de la evaluación dentro del campo educativo, ¿no? ¿Qué nos indica? Que estas evaluaciones educativas buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al haber una evaluación constante, se tiene, ¿sí?, diferentes aristas para que el estudiante pueda ir mejorando significativamente. Ahora bien, todas estas situaciones de la evaluación formativa debe constar o debe tener ciertas características, como por ejemplo, flexible, contextualizada, debe ser dinámica, objetiva, efectiva y eficiente. Entonces, esto me da la pauta para qué? Que al momento que nosotros creamos o diseñamos una evaluación para ir verificando o evaluando los conocimientos de los estudiantes, yo pueda tener la certeza de que lo que estoy evaluando lo estoy haciendo de forma correcta. Ahora bien, la evaluación educativa es necesario que se la realice en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues lo repito, para ir evaluando permanentemente si el estudiante está alcanzando o no los objetivos planteados dentro del área en que se está evaluando a cada uno de los estudiantes. Ahora bien, hay ciertas funciones que debe cumplir o que debe tener las evaluaciones dentro del campo educativo. Por ejemplo, debe ser instructiva, debe tener ese ambiente educativo, debe ser con una determinada retroalimentación para que el estudiante pueda lograr esos objetivos planteados. Además, motivacional, no solamente va la parte de calificación, sino más bien es alcanzar ese logro dentro del área de comprobación, y además debe ser reguladora. Entonces, eso hace que podamos ir, ¿sí?, en diferentes momentos, evaluar al estudiante y analizar si ha logrado o no los objetivos. Dentro de estos atributos vamos a encontrar tres características o vamos a tener tres formas evaluativas, ¿sí? Dentro de la primera encontramos a la evaluación formativa. ¿Qué me indica este tipo de evaluaciones? Que yo la realizo durante todo el aprendizaje, ¿sí?, de una determinada área. ¿Esto qué me indica? ¿Sí? Que el objetivo es que el estudiante permanentemente sea evaluado y pueda lograr su rendimiento académico. Y con esta mejora de su rendimiento académico pueda lograr alcanzar los objetivos que se han planteado dentro de una área. Veamos ciertas características que tiene este tipo de evaluación formativa. ¿Qué me indica? Que es un proceso que se desarrolla durante todo el aprendizaje, ¿no? Además, se basa en la interacción, ¿sí?, permanente que tiene el docente con el estudiante, mediante, por ejemplo, diferentes actividades que se realizan en clases. Por ejemplo, hay ciertas actividades donde el docente tiene mayor interacción con el estudiante. Otra característica que me permite identificar las dificultades que tienen los estudiantes de una manera temprana. O sea, no llego al final de un periodo educativo y recién para ir dándonos cuenta, ¿sí?, qué falencias tiene el estudiante, sino más bien busca que dentro del proceso de aprendizaje ir viendo todas las falencias que se llega a tener el estudiante. Bueno, y por último, ¿sí?, proporciona una retroalimentación en corto plazo para que el estudiante pueda mejorar. Entonces, esto hace que dentro de, dentro de esta evaluación formativa, constantemente al ser el estudiante evaluado con diferentes actividades,
pueda tener una retroalimentación. Por ejemplo, tenemos las clases de refuerzo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos clases de, de ayuda o tutorías luego de clases, en fin. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la situación de evaluación formativa. Vemos la parte sumativa que me indica que la realizamos al final de un determinado periodo. Entonces, esto hace que pase un determinado lapso de tiempo y lo evalúo al estudiante para ver cómo está su conocimiento en diferentes contenidos. Esto hace que al momento que yo evalúo, ¿sí? Ya en ese momento nos damos cuenta si ha logrado los objetivos planteados dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, esto hace que la evaluación sumativa tenga esa característica donde al final del periodo se lo puede evaluar al estudiante, pero recordando que previamente tuvimos otras evaluaciones intermedias dentro de ese lapso de tiempo. Características de este tipo de evaluación sumativa tenemos, por ejemplo, se realiza al final de un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Esto ya lo determina pues Minedu y esto hace que se puedan ver ciertos este, resultados durante este tiempo. Además, ¿sí? Se centra, ¿sí? En la obtención de resultados dentro de este tiempo. Además, se utiliza para asignar calificaciones. Eso hace que el ministerio pues, nos pida que cada estudiante tenga su calificación generada en base a estos insumos. Además, ¿sí? Se utiliza en la detección de ciertas falencias para los estudiantes. Y además, al final también obviamente se utiliza para generar promociones o algún tipo de vinculación o algún tipo de titulación, ¿ya? Y por último tenemos la parte de retroalimentación, ¿sí? Que me permite mejorar el aprendizaje basado en diferentes actividades donde el estudiante debe cumplir también. Entonces, el docente busca que el estudiante, ¿sí? En un lapso de tiempo ya determinado, pueda ir teniendo un panorama mucho más claro de diferentes contenidos que en su momento no se logró tener muy en claro. Entonces, eso hace que el estudiante, mediante esta retroalimentación, pueda tener ese avance significativo para alcanzar los objetivos planteados dentro del área. Entonces, la parte de retroalimentación juega un rol muy importante, ¿no? Entonces, esto hace que el estudiante pueda tener esa nueva oportunidad para tener mucho más en claro ciertos contenidos. Entonces, esto hace que cada uno de ellos pueda o tenga la responsabilidad de que de forma muy honesta indicar, ¿sí? Las falencias que ha tenido durante un periodo de tiempo. Ahora bien, las características básicamente de una retroalimentación es tener muy en claro el objetivo que se necesita alcanzar. Es decir, cuál es el contenido que yo necesito ver para que el estudiante pueda lograr ese objetivo. En esa parte sí hay que ser muy concreto. Entonces, además, la retroalimentación debe ser precisa y concreta. Debe ir netamente a la parte del contenido que se necesita dejar mucho más en claro. Y otra característica puede ser, ¿sí? Que los temas, ¿sí? A tratar sean orientados a solventar esas falencias. Entonces, el estudiante, mediante esta retroalimentación, lo que debe lograr es ir despejando todas esas dudas que tiene al final de un periodo. ¿Sí? Entonces, eso hace que la evaluación educativa tenga un éxito dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, este es un pequeño podcast que hemos grabado para poder dejar un poquito más en claro a los chicos de bachillerato que tienen muchas veces esas dudas, esas incertidumbres de cómo funcionan las evaluaciones que ellos realizan permanentemente dentro del aula y en cada una de las asignaturas. Muchas gracias por su atención